Bueno, sabéis que este panel está dedicado a la serie de Movistar La Fortuna, que creo que ya este fin de semana se estrena el último capítulo de la... Se estrena el último capítulo de la serie Movistar, y por si no habéis tenido oportunidad de ver la serie, a modo un poco de introducción para todas las cosas que vamos a ver aquí también en el panel, si podéis poner el vídeo tráiler. Al funcionar. No, tráiler. Gracias. Imagine the owner, hundreds of years ago. He's coming home from a colony with his life savings. Those are not shells, boss. Finally going to be reunited with his family. That is what we have brought back to life. Tengo que ver al ministro. Soy Alejandro Ventura. Tengo cita con el jefe. Cuéntale lo del barco misterioso, lo del tesoro. Yo creo que a ti, precisamente a ti, no te va a mandar a la mierda. Pues se van a joder. La Fortuna, 1804. Eso es el mayor tesoro submarino de la historia. We're talking about a country's cultural heritage. Every sunken ship is part of your history, your soul. Este tío es un puto pirata. Lo que hace Frank Wilde es robar. I love Spain. The people, the sun, the wine, but the politicians. Esto no se lo va a comer la Junta de Andalucía, ¿eh? España es el país con mayor número de pecios del mundo. Que estamos solos tú y yo para revisar todo esto, joder. Esto que te cuento es confidencial, ¿vale? Escúchame bien. Esa búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte. ¿Sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro. Nuestros servicios de inteligencia, la CIA, todos. A war between nations. It's that type of battle. All or nothing. And if I may say so, those are the only battles worth fighting, right? ¡Who is it? Oiga, por favor, quiero salir. ¡Déjenme salir! ¡Watch out! Vamos allá. To the capital. This trial really isn't about them versus them. It's about us. What happened to concepts like respect, integrity, humility, honesty? Es que, en el fondo, tú y yo somos piratas. ¿No? La Fortuna es una gran producción de Mod Producciones para Movistar Plus en España. También es una coproducción con AMC Networks en Estados Unidos. Es quizás de los proyectos más ambiciosos que se ha cometido en los últimos años en España, y eso que creo que Movistar ha cometido varios proyectos de gran ambición, pero como habéis podido comprobar, este tiene una serie de características especiales, ¿no? La mayor parte de la narrativa ni siquiera se desarrolla en España, aunque, como vamos a comentar a continuación, en realidad sí se ha rodado en España. El objetivo de este panel fundamentalmente es contar un poco a través de diferentes oficios el de cine, cómo se pasa desde el papel a esta pantalla. Y para ello tenemos la oportunidad de tener a tres profesionales que han sido fundamentales durante este proceso. Por un lado, Koldo Zuazo, director de producción de la serie La Fortuna. También te felicito por otros éxitos que estás teniendo cinematográficos este año, como Maixabel. Muchas gracias por estar con nosotros. Helen Martí, que es productora ejecutiva de la Fortuna, y Juan Mano Gales, que es uno de los supervisores de efectos digitales. Como sabéis, esta mesa está patrocinada por la Madrid Film Office. Yo estoy ahora trabajando también en un proyecto de investigación que se llama FICMACTUR, que está dedicado precisamente a analizar y a trabajar las localizaciones cinematográficas y televisivas en el entorno de la Comunidad de Madrid. Podemos decir que Madrid se reconstruye de varias formas en la serie. Movistar hizo un pequeño vídeo que se llama Localizaciones,
que creo que puede ser una buena introducción para el primer tema que quizá podemos empezar a plantear, y a partir de ahí pues pasaremos una presentación, la presentación titulada Ministerios, porque este es el segundo año que se hace este panel. El año pasado se dedicó a antidisturbios, y de igual manera que los compañeros que vinieron el año pasado fueron extraordinariamente generosos mandándonos, ¿no?, y dándonos material exclusivo, ¿no?, del propio proceso de producción, material que casi nunca se suele ver, pues el equipo que está hoy con nosotros también ha hecho lo mismo, pero su generosidad ha sido tal que eso nos ha obligado a hacer una pequeña selección. Así que cuando podáis poner el vídeo breve localizaciones, y a continuación ya... A la gente anónima que lucha por conseguir cosas en este país, y en ese sentido es una serie que transcurre en los ministerios, Ministerio de Cultura, hemos rodado en el Ministerio de Trabajo, Guardia Civil, Armada, Instituto Oceanográfico, Moncloa. Somos conscientes de que sin la colaboración de todas estas instituciones la serie no sería tan vistosa, y lo que queremos es devolver precisamente esa colaboración y que tengan una visibilidad y que se vean muy bien reflejadas en pantalla. Juan Pedro de Gaspar, que ha sido nuestro director artístico, es muy hábil transformando espacios y atrezándolos. Teníamos que, como decía antes, el reto era que unos espacios pertenecían a España y otros al universo americano, y no queríamos que fuera lo típico que para decir esto es América pones una bandera americana y ya está. Queríamos que se respirara. Entonces quizá el mayor reto ha sido eso en ambientación. Y luego teníamos un gran decorado, que era el decorado del juicio, que también estuvimos buscando maneras de rodarlo aquí en escenarios naturales, transformándolos, pero no hubo manera, y finalmente rodamos en lo que es el típico decorado de cine, y yo creo que ha quedado bastante bien. You may be seated. Cuando rodamos el tesoro, que eran cientos de cajas, lo que no contábamos es que dependiendo de los planos que hiciéramos y de en qué momento estuvieran, porque ellos en la historia tienen que sacar ese tesoro en 2 días escasos. Entonces nos encontramos con que había veces donde debía que hacer desaparecer la mitad de las cajas, ahora tenían que volver, etc. Y hubo un momento en que nos encontramos literalmente todo el equipo, todos estábamos cargando cajas, llevándolas a un rincón, volviéndolas a poner, y de esa manera sacamos adelante el plan de rodaje aquel día, que por lo demás duró muchísimo, pero es de las cosas más bonitas que he visto en un equipo de rodaje. Ministerios. Koldo, cuéntanos un poco cómo es ese primer contacto con todas estas instituciones, ¿no?, para hacer este Madrid de los ministerios, este Madrid administrativo, oficial, de ese grupo, ¿no?, de funcionarios, ¿no?, que acometen esta aventura. Bueno, buenas tardes. Pues el primer contacto fue con el Ministerio de Cultura, directamente con el Ministro de Cultura de aquel momento. Acudieron Fernando Bobaira, el productor, y Alejandro Amenábar a entrevistarse con el ministro y a presentarle la serie. La serie, de alguna manera, está inspirada en unos hechos reales que acontecieron hace aproximadamente 10 años y en aquel momento, pues, y en la serie, el protagonista, de alguna manera, o coprotagonista, es el ministro de Cultura. Entonces, bueno, pues aduciendo a que este protagonismo iba a tener una visibilidad muy positiva, pues se solicitó la colaboración del Ministerio, que desde el primer momento prestaron su predisposición, y no solo para abrirnos las puertas de lo que podía ser el ámbito del Ministerio de Cultura, sino a través de él hablar con los gabinetes de otros ministerios para facilitarnos acceso, porque dependíamos o necesitábamos atención de distintos ministerios, el de Interior, el de Defensa, y luego a la medida que fuimos localizando, pues también encontramos necesidades en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, claro, la carta que nos brindó el Ministerio de Cultura nos abrió puertas en todos los ministerios, incluso en Moncloa.
En ese sentido, pues puedo deciros que es los primeros pasos y la configuración general de la serie fue como muy política, pero política en el sentido positivo, muy constructivo y muy favorable. Entonces, claro, un elemento fundamental en la serie, en la localización, era el Ministerio de Cultura en sí mismo. El Ministerio de Cultura, como bien conocéis, está en la Plaza del Rey aquí en Madrid y se configura de dos edificios, uno el antiguo edificio de las 7 Chimeneas, que es un edificio histórico que hace esquina con la calle Infantas, creo, y luego hay un edificio más contemporáneo, como de los años 70, donde estaba el antiguo circo, que es donde están las sedes principales en estos momentos del Ministerio de Cultura. Los espacios que en el interior tienen estos dos edificios no se prestaban a las necesidades que nosotros teníamos para poder rodar una serie. Entonces estuvimos buscando alternativas en otros ministerios y ahí caímos en el complejo ministerial más grande y más magnífico que hay en Madrid, que es el complejo de nuevos ministerios, donde se encuentran principalmente los ministerios de Trabajo y Transición Ecológica. Entonces, pues en los inmensos pasillos, estancias y dependencias que hay ahí encontramos pues gran parte de lo que iba a ser nuestro Ministerio de Cultura ficcionado. Entonces, el Ministerio de Cultura por fuera es el Ministerio de Cultura, pero por dentro es una especie de combinación del Ministerio de Transición Ecológica y luego también está el Archivo Nacional. El Archivo Nacional, que sería el mundo de ella, donde pues los sótanos donde ella trabaja con todos los archivos y documentos, eso es el Archivo Nacional que está en la calle Serrano. ¿Cuál es el reto para una producción de este tipo? Trabajar en... Bueno, obviamente estamos también en algo parecido al trabajo que habéis hecho vosotros, estamos en la sede del Ayuntamiento, que es un edificio oficial, lo habéis notado por la cantidad de filtros que habéis tenido que pasar para poder entrar aquí. Es un reto rodar en un edificio oficial donde hay unas medidas de seguridad. ¿Qué nos puedes contar un poco de ese reto para una producción como esta? Bueno, pues normalmente las instituciones públicas se brindan para los rodajes con bastante facilidad. Afortunadamente, pues tanto en los lugares donde hay costumbre de rodajes, que es por ejemplo Madrid y Barcelona, como en lugares donde no hay tanta costumbre, que es prácticamente en el resto del Estado. Entonces, pues en aquellos donde no hay costumbre, pues por la novedad y por el acontecimiento se brindan muchas facilidades, y aquí que hay mucha costumbre, pues la cosa está más arreglada y hay como más protocolos, tarifas y especificaciones que hay que cumplir. En este caso, pues claro, por un lado teníamos esta especie como de beneplácito por parte de las instancias más elevadas, que nos facilitó abrirnos bastantes puertas, lo que no nos, de alguna manera, impidió tener que seguir cumpliendo los protocolos necesarios, pero además se nos juntó el proceso COVID. O sea, esta serie se rodó en agosto, empezó a rodarse en agosto del 2020, en plena pandemia. De hecho, teníamos que haber empezado antes y la tuvimos que parar por la alarma sanitaria que tuvo lugar en marzo del 2020. Entonces eso nos trastocó todos los planes, nos pospuso todo y, bueno, por un lado nos facilitó también, paradójicamente, el hecho de que la gente en las fechas que nosotros iniciamos, que ya se empezaban a posibilitar ciertas actividades con medidas protocolarias muy estrictas, pues no había gente en las oficinas trabajando. Además de ser agosto, pues se había de alguna manera potenciado el teletrabajo y sobre todo en la administración pública no había nadie. Entonces, pues estaban en casa, estaban trabajando en casa, sí, no seáis malos. El teletrabajo, he dicho, ¿no? Lo digo por ellos. Entonces eso para nosotros fue pues una gran ventaja porque pues prácticamente teníamos muchos edificios públicos como si fuesen edificios fantasmas. Entonces eran platós realmente. O sea que esa coincidencia nos favoreció. Y a lo mejor Helen o Koldo, ¿cómo es rodar en el Palacio de la Moncloa? Que están aquí creo que algunas de las imágenes. Pues la verdad es que lo más complicado era ajustarnos a sus tiempos, ¿no? A los timings que nos daban, porque fue bastante complicado cuadrar una fecha, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, la agenda del presidente, porque no sabíamos cuándo se iba a ir cuándo paraba, ¿no? Porque además con la pandemia nadie sabía. Los consejos de ministros, en lugar
Donde rodamos nosotros es donde se reúne el Consejo de Ministros normalmente, y es el lugar también donde recibe a las autoridades internacionales, y a jefes de Estado y a jefes, a altos cargos políticos, etc. Entonces, pues aquellas fechas eran momentos de alerta sanitaria, entonces en cualquier momento podía convocarse un Consejo de Ministros o surgir cualquier tipo de acontecimiento. Entonces, obviamente, ya entrado el mes de agosto, pues iba a ser un periodo vacacional y se suponía que el presidente se iba a ir de vacaciones, no sé a dónde se iba, y al final coincidió pues que finalmente fue de vacaciones y ahí fuimos nosotros. Pero eso trastocaba las agendas de todos los actores internacionales que justo venían esa semana, o sea, fue bastante complicado. ¿Cuál ha sido vuestra localización favorita? No necesariamente un ministerio, pero la ciudad de Madrid. Tenemos el pequeño vídeo del corriendo, ¿no? Que me parece un vídeo bonito, el de las calles, ¿no? Por si lo podéis poner, donde se ve un poco cómo él acaba llegando, ¿no?, al ministerio. Me parece un vídeo bonito en ese sentido, por si lo podéis poner, creo que es cortito. Señor Ventura, ¿qué está haciendo aquí? Tengo que ver al ministro. ¿Pero sabe qué hora es? Ministro, sí, es urgente. De verdad, es muy urgente. Bueno, espere. Bueno, creo que en algún momento en el intercambio que hemos tenido decíais que esta era una serie donde queríais representar también con una buena luz a los funcionarios, lo cual es rarísimo, tengo que decir, en el contexto español. Aquí los funcionarios son estupendos, dedicados, guapos, son una maravilla, digamos, y de hecho hay una frase esta de que somos funcionarios, ¿no?, que me parece muy bonita, muy significativa, y yo creo que el mundo, ¿no?, y el aparataje de la administración creo que está magníficamente representado en la serie, pero creo también el espacio de la ciudad de Madrid, las propias calles, hasta el punto de que creo que está también en la presentación ese momento en el que casi os metéis en un lío con lo de los tanques. De mitad del estado de alarma salen los tanques a la calle para reproducir una cosa que todavía no ha ocurrido en la serie, así que no lo voy a contar, pero que las calles de Madrid quizá en algún momento casi pusisteis a la gente nerviosa durante el rodaje, ¿no? Sí, bueno, dentro de la colaboración de la Armada hay muchas partes, ¿no? La parte que rodamos en Rota, la parte en Ferrol y luego la llegada del Tesoro a Madrid, que es pues eso, donde estuvieron todos los tanques por la calle, y entonces en redes sociales estábamos en estado de alarma, ¿no?, casi no se podía salir a hacer nada, y entonces empezó en redes a haber comentarios de que estaba el gobierno sacando los tanques a la calle, ¿no?, para controlar a la gente con el COVID. Fue el 9 de noviembre, que era el día de la Almudena, entonces era un festivo y eso nos posibilitaron a que fue una colaboración de la Guardia Civil y el Ejército de Tierra. Entonces, bueno, no digo lo que es, ¿no? Sí digo lo que es. Sí. Bueno, da igual. Recreamos real, ¿no? el momento en que se trajo el tesoro desde los aviones que aterrizaron en Torrejón, de los Hércules, al Banco de España. Entonces, todo eso fue con una comitiva militar que en la realidad la hizo la Guardia Civil, y en este caso, por Alejandro le quería dar un poco más de amplitud, contamos con la colaboración también del Ejército de Tierra, y fueron camiones militares y tanquetas y blindados de la Guardia Civil. Además teníamos nuestro helicóptero de cámara pues merodeando todo el séquito, y entró desde IFEMA hasta aquí, hasta Cibeles, y fueron un montón de vueltas. Estuvo pues prácticamente 6 horas la comitiva dando vueltas por todo el centro de Madrid. Y lo que ha dicho Helen, pues la gente empezó en redes sociales que si era un golpe de Estado. En el 155 a Ayuso, por un lado, unos decían que eran
y por otro lado decía que eran los militares contra los bolcheviques del gobierno. Entonces, pues era hasta que salió la Guardia Civil desmintiéndolo con un comunicado a Telemadrid o a EFE para decir que era un rodaje. Fue muy gracioso, sí. Igual siendo Madrid era previsible que fuera eso. En todo caso, ¿de qué manera utilizasteis, si utilizasteis de alguna manera el referente, ¿no? ¿Se basa en una novela gráfica? O sea, digamos, ¿trabajasteis también un poco la manera en que los espacios, ¿no? eran representados, ¿no? ¿Son representados en el referente del cómic? ¿O empezasteis simplemente desde la base del guión de Alejandro Amenábar y Alejandro Hernández? ¿Os afectó eso de alguna manera o lo tomaste como referencia? El cómic ha estado siempre bastante presente en toda la parte visual. De hecho, si os fijáis, ese vídeo que habéis puesto antes de la carrera desde Guzmán el Bueno, es la zona de Argüelles y termina aquí en la calle Montalbán, parece que es con las calles y tal, pero todo tiene una intervención muy peculiar con la luminotecnia, con la luz. Las calles no están así iluminadas. Entonces, había una premisa general que todo era en colores azules y naranjas. Lo habéis visto, una mezcla de luces frías y luces cálidas que le daba ese tono así un poco más, entre comillas, de cómic o fantasioso en una realidad un tanto transformada. O sea, tiene un tono realista la serie, pero con una estética que apunta hacia una historia más de aventuras o un poco más fantasiosa. Hecho, los primeros desgloses que hicimos de localizaciones en la productora fueron sacar todas las viñetas de cómic y ordenarlas por localizaciones. Entonces siempre ha estado un poco como referente a la hora de buscar todo. Pero en La Fortuna no solamente vemos como el Madrid de los ministerios, sino que también habéis utilizado muchísimas localizaciones, muchas de ellas también en la ciudad de Madrid, para reconstruir, ¿no? O representar Estados Unidos. Si podéis poner la segunda presentación, que es Estados Unidos, si os parece empezamos a hablar un poco de esto, cómo habéis acometido un poco este reto, ¿no? De allí hacer un trabajo de localización de sitios y luego buscar espacios aquí más cercanos que pudieran más o menos reproducir, ¿no? O representar esos lugares, ¿no? Por ejemplo, el Senado y otras... Hablo yo. O sea, inicialmente la premisa siempre se empieza con la Carta de los Reyes Magos y la primera instancia siempre era intentar rodar muchas cosas en Estados Unidos para que pareciese verdad, pero claro, luego te vas dando cuenta de las dificultades que tiene rodar en Estados Unidos a nivel de precio, visados, pues todo el tema de unions, de sindicatos allí, o sea, es complicado. Entonces, lo que sí estaba claro era el mundo de Washington, que teníamos que de alguna manera recrearlo porque es una cosa muy icónica y muy representativa. Entonces, en Washington teníamos que rodar sí o sí, y luego teníamos Atlanta, que era un lugar que podíamos de alguna manera modificar. Y habíamos tenido ya una experiencia previa en la película Regresión de Alejandro Amenábar, que rodamos en Ontario, en la provincia de Ontario, en Canadá. Entonces teníamos ya unos contratos lanzados y la ciudad de Toronto es una ciudad que se usa muchísimo para recrear distintas ciudades norteamericanas. Y iniciamos allí los contactos con la productora que ya conocíamos y se hicieron bastantes localizaciones en Toronto y de hecho ya se tenían establecidos una serie de sets que consideramos que eran de dificultad máxima recrearlos en España. Entonces, muchos sets se consideraron para rodar en España y otros pues los íbamos a llevar a Toronto y a Washington. Eso al principio, pero luego estalló la pandemia. Y la pandemia, fuimos postergando el rodaje de Estados Unidos, bueno, de Norteamérica, para el final, con la espera de que pues, la pandemia fuese amainando, pero no amainaba. Y acabamos el rodaje y la pandemia no amainó. Y entonces pues tuvimos que transformar incluso aquellos sets que consideramos que teníamos, que eran pues que no podíamos encontrarlos en España, los tuvimos que buscar también en España porque no pudimos viajar a Estados Unidos y a Toronto. Tuvimos unidades muy reducidas allá, grabando recursos, pero realmente el grosso del equipo principal y los actores nunca viajaron, nunca cruzaron el charco.
Todo el cine es mentira, como sabéis. Estaba pensando pues en la casa... Porque no podían, ¿eh? ¿No? Porque... Sí, la casa de Jonas, Emerald Loomis... de cuarentena para cada viaje, o sea, era... Claro, y además, en este caso, además, la dificultad añadida que son actores conocidos, en algunos casos viven en Estados Unidos, otros viven en Reino Unido, tenía bastantes, tenía algunos espacios desde, digamos, Emerald Numismatics, Dream Island Hotel, que hacéis casi una parte de Kinépolis, o sea, es fascinante, digamos, cómo hacéis esa reconstrucción. ¿Cómo se hace ese trabajo de búsqueda? Porque Koldo ha dicho antes una cosa que me ha gustado, y es que muchas veces cuando se quiere hacer pasar algo por un espacio que no es, a veces se ve, ¿no? Y se palpa que es falso, ¿no? Y a veces, pues no sé cuántas series españolas pues han rodado en algunos de los restaurantes estos diners, ¿no? Que hay en el centro de Madrid, y que sabes que los diners no son así. Esta es, digamos, la imitación, ¿no? Que se hace para una cadena, ¿no? Para una franquicia. Yo tengo la sensación de que por vuestra parte sí que hubo un esfuerzo de localizar incluso arquitectura, ¿no? Aquí que fuera parecida a elementos arquitectónicos, ¿no? Que se pudieran encontrar también habitualmente en Estados Unidos, ¿no? Sí, esto Juanma es el que mejor te puede contar. Ahora vamos a ver un vídeo porque... haciendo como un panorama, ¿no? También de esa puesta en porque forma. Mucho de esto ha sido combinar elementos de diferentes lugares para hacer una especie de puzzle, y Juanma es quien cose todo este puzzle y crea un espacio nuevo. Sí, no, bueno, por ejemplo, has comentado lo del motel, ¿no? Que realmente es el ejemplo del puzzle, ¿no? Como decía Helen. El motel que tiene como 3 espacios en la serie. Tiene un espacio del diner interior, donde suceden varias secuencias. Tiene la explanada donde aparcan los coches y donde se ve como el espacio amplio, ¿no? del motel. Y después ya tiene los exteriores que dan a las habitaciones, ¿no? Entonces, eso en realidad se rodaron en 3 espacios diferentes, ninguno en Estados Unidos. Y realmente el esfuerzo por nuestra parte era como que todas esas piezas encajaran, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros, desde el punto de vista de los efectos visuales, en este caso, el más importante, el que más intervención tuvo, fue precisamente el enseñar ese entorno grande, que es lo que has comentado que era en Kinépolis, ¿no? Sí. ¿Podéis poner el vídeo mundo para que veamos un poco ese...? Perdón. Sí, bueno, pero es la tercera. Bueno, es que es un puzzle. Hay unos edificios al fondo que sí, que es una placa. No todo es 3D. Sí, podéis poner el vídeo... Vamos a ver el vídeo mundo para ver un poco ese panorama de esa reconstrucción. He podido ver donde hay olivos en España, hay tiendas de armas en Estados Unidos. Me parece un detalle absolutamente maravilloso de reconstrucción. ¿Cuál fue para ti el reto mayor, ¿no? de esta fase, ¿no? Hombre, de esta parte, ¿no? Dices. Sí, ¿podéis dejar el vídeo un poquito en bucle, si no os importa, porque es estupendo? Sí, a ver, de lo que es reconstrucción, la autopista fue, yo creo que el mayor hito, porque es una secuencia muy larga, que por cierto se emite mañana, o sea, se estrena mañana, ¿no? Pero es una secuencia muy larga que tiene además bueno, la dificultad que se rodó por un lado en una localización que nos vino muy bien para rodar porque estuvimos muy cómodos, pero pues eso, eran olivos. Por otro lado, el interior también se rodó en plató, con lo cual también tenemos que integrar el exterior. Pero a lo que hablamos de la intervención en cuanto a americanizar las autopistas, pues bueno, imagínate, no sé cuántos planos serían, pero cada uno de los planos era diferente. Tenemos que buscar como las referencias visuales de lo que podía ser. Hay como tiendas de coches usados, tiendas de armas, diners, gasolineras, bueno, y todos esos elementos teníamos que pensarlos, crearlos e iluminarlos. Bueno, fue un trabajo muy duro, pero bueno, la verdad es que yo creo que el resultado queda... Claro, este trabajo de Twin Pines, ¿cómo puedes cuantificar el número de personas trabajando en esta parte de la serie? Son 6 capítulos y algunos capítulos tienen muchísimo trabajo a nivel de horas, ¿no? Sí, no, o sea, realmente es que nuestro trabajo, que es de verdad inmenso, llevamos, o sea, bueno, yo personalmente llevo como 1 año y medio o 2 años, pero Twin Pines, como la empresa, lleva como 1 año trabajando, o sea, a diferentes niveles, pero, no sé, imagínate como unas 30 o 40 personas trabajando 1 año.
Bueno, pues eso es el resultado, pues eso, de crear todos esos elementos, todos esos diseños. O sea, quiero decir que es algo que pasa muy rápido en la pantalla, pero que si paras un fotograma y miras la cantidad de elementos que hay en el plano, pues imagínate que cada una de esas cosas hay que hacerla a mano, uno a una. Entonces, bueno, es un trabajo como bastante artesanal, ¿no? Y por eso se necesita tanta gente y tanto tiempo, claro. Desde el punto de vista de cómo os imaginabais, ¿no? Esa combinación, ¿no? Entre lo que se desarrolla aquí, ¿cuál ha sido un poco para vosotros el principal reto, ¿no? Es decir, ya sabemos que estamos en pandemia, que es todo mucho más difícil, pero si os podéis quedar con algo que nos podéis decir, esto no pensábamos que fuéramos capaces de hacerlo en esta reconstrucción y finalmente lo habéis conseguido. Hombre, quizás para mí lo más complejo fue todo el rodaje marítimo de la serie. O sea, la serie tiene un componente marítimo, o sea, en mar, tanto contemporáneo como de recreación histórica, que pues sinceramente no teníamos mucha experiencia y no es muy frecuente. Entonces, pues fue complejo, la verdad. En ese sentido, eso yo creo que fue el mayor reto. ¿Os parece que veamos ahora el vídeo Batalla, que pertenece a la serie, sobre todo para que luego se entiendan un poco mejor los siguientes vídeos que vamos a ver, que ya tienen específicamente que ver con la parte marítima, ¿no? que comentabais? Trying to avoid confrontation because he knew how outmatched they were and what was at stake. The lives of over 1,000 people. And what went wrong? Oh, nothing, really. He barely had time to get up on deck to witness the attack. The English cannons focused on La Fortuna. One of them hit the gunpowder deck. The prow of the ship exploded, and La Fortuna went down in a matter of seconds. And his family? He lost them all, right in front of his eyes. What happened to him? He was taken to England as a prisoner. Later, he was able to start life over again there. He started another family. My family. Mr. Clayton, why did you take the trouble to come all the way from England to offer your testimony here? You see, when Frank Wilde told us all at that meeting, I'm going to help you get back what's yours, I didn't hesitate. Si podéis poner ahora la presentación Mundo, hemos tenido una primera presentación dedicada al material del Madrid de los Ministerios, a continuación uno que es Estados Unidos, representado a través de localizaciones en Madrid, y este pues tiene más que ver con la parte, ¿no?, que comentabas, Koldo, de los barcos, ¿no?, de la parte marítima, que por un lado se desarrolla en el presente y por otro lado también en el pasado, ¿no? ¿Cómo acometéis esa parte del proyecto? Pues lo primero había que buscar los barcos, que no es fácil, o sea, te quería decir, tanto los contemporáneos como los históricos. Entonces, pues claro, las embarcaciones pues tienen sus agendas anuales y tienen sus compromisos, entonces pues no fue sencillo. Entonces ahí contamos con dos instituciones públicas para lo que es el mundo contemporáneo, que fue el Instituto Oceanográfico Español, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, y de la Armada Española, perteneciente al Ministerio de Defensa. Entonces, Alejandro ahí quiso, bueno, tener una licencia, y fue que, bueno, y fue una paradoja también, el barco de Frank Wilde, el barco de los piratas malos, de alguna manera, pues era un barco que estaba, lo estuvimos buscando dónde estaba, y estaba completamente destartalado, no sé, en el Báltico o por Letonia, por ahí. Entonces buscamos alternativas, y la alternativa que más se nos asemejaba y que podía tener las instalaciones para poder nutrir de lo que necesitábamos, instalaciones técnicas, porque era un barco muy tecnológico y tenía además este submarino, el Iropus 2000, que se sumergía a 1000 y pico metros, pues era un barco de inspección del Instituto Oceanográfico Español, concretamente el Ángeles Alvariño. Entonces, el Ángeles Alvariño fue el barco de los malos.
cuando se lo comentamos a los responsables no les hizo mucha gracia, porque el Ángeles Alvareño realmente fue el barco que fue luego a inspeccionar por parte del gobierno español el fondo marino que había de alguna manera sustraído y ha dejado completamente vacío la empresa Odyssey en su momento. Entonces, claro, ese barco que realmente hizo las labores de inspección posterior es al que le asignamos el papel de malo de la película. Entonces, pues con él hicimos el barco de Frank Wilde y luego la licencia de Alejandro fue que el barco que iba a inspeccionar luego el fondo marino fuese un barco de la Armada Española. Y en este caso, en vez de elegir un barco pequeñito y que podía estar a escala, a Alejandro pues se le antojó cuando fuimos allí a Cartagena y a Rota, pues dijo, ese, y que es un barco de asalto anfibio, el buque de asalto anfibio creo que era Castilla. Sí, lo siguiente más grande era el portaaviones. El portaaviones, Juan Carlos I, príncipe Felipe VI, no sé. Bueno, un barco gigantesco que podían aterrizar helicópteros y tal, y nada, y evidentemente pues al final pues que ese barco, que aterrizase el helicóptero y todo, ¿no? Entonces, y la Armada nos brindó pues todo, la verdad fue una colaboración estupenda, o sea, fue magnífico. Y fue una cosa también muy surrealista porque zarpamos con él, fueron 2 días de rodaje en esa embarcación, una amarrada a muelle en la base militar de Rota y la otra aprovechamos un ejercicio de maniobras que hicieron para rodar con ellos y claro, la predisposición fue absoluta, o sea, porque me acuerdo del director de fotografía diciendo que el barco girase un poco a estilo porque le entraba una sombra en la mejilla al actor y decía, pero vamos a girar aquí un barco de 180 metros de eslora y nada, el capitán giraba el barco como si fuese una miniatura de metal para cubrir las sombras del actor. Para lo que estéis arriba, si veis que alguna diapositiva se para, le podéis dar como a la siguiente, que a lo mejor ha habido ahí un problema ahí. Gracias. Yo iba a decir que el barco rojo no fue finalmente el que usamos. Sí, no. Es muy interesante porque yo creo que una de las cosas que se ve muy bien en el material que nos habéis traído es que por cada cosa que se utiliza en la serie, seguramente habéis tenido que trabajar 30 que no se han utilizado. Por eso os estamos poniendo material, ¿no? de toda esta prospección, por un lado de los barcos contemporáneos y por otro lado los barcos del pasado, ¿no? Que se van a combinar, ¿no? Claro, está desde el cómic, luego las referencias, luego las opciones y luego lo que ha sido finalmente. La realidad. Y con los históricos pasó un poco lo mismo, o sea, al final pues empezamos a buscar barcos de recreaciones históricas de contemporáneos, la batalla fue en 1804, entonces con barcos del siglo XVIII, cuando existían en el mundo. Y realmente con de esa forma, o sea, de que pudiesen ser similares a Nuestra Señora de las Mercedes, localizamos 5 embarcaciones en todo el planeta. Una era la embarcación que construyeron para Master and Commander, que está en el Museo Marítimo de San Diego, en Estados Unidos. Luego hay 2 en Francia, que es la recreación histórica del Hermione, el barco que fue a la lucha de la independencia de Estados Unidos en 1789, que existe y está en Francia. Lo que pasa es que es un barco estatal y es muy complicada su gestión y su alquiler. Estaba el Étoile du Roi, que es un barco de una empresa privada, que también se construyó para una película en unos astilleros de Turquía. Y hay un barco ruso y un barco sueco. Y entonces, de todos ellos, los que, digamos, se prestaban más y el director de arte le parecían mejores fueron el Étoile du Roi francés y el ruso. Y nos pusimos en contacto con ellos, tuvimos que ir a verlos primero para hacer pues, una valoración in situ y en esa visita primera aprovechamos para que Juanma escanease los barcos. Fue muy importante eso porque, primero, tuvimos permiso para escanearlos y nos llevamos los barcos escaneados, ya os digo por qué es importante, y sobre todo, ¿cuándo lo hicimos? Porque lo hicimos en el 19. Sí, en octubre del 19. En octubre del 19, es decir, todavía estaba bastante, o sea, iba a empezar a rodarse originalmente antes de la pandemia, como en abril, en junio del 20, con lo cual llevamos mucho tiempo. Lo importante de esa visita y de tenerlo escaneado es que ya teníamos las medidas de los 2 barcos y con eso ya nos daba como un inicio para trabajar con Alejandro para poder visualizar cómo va a ser la secuencia de los barcos, tanto las espectaculares del hundimiento como las secuencias normales de las acciones que suceden allí. Porque, claro, en función de cómo él hubiese pensado rodar las cosas, íbamos a tener que organizar el rodaje
bueno, donde fuera, ¿no? Quiero decir, si hay muchas acciones, si la cámara se mueve mucho. Y bueno, entonces, esta planificación se hizo, pues yo creo que tardamos relativamente poco, ¿no? En noviembre o así del 19 ya teníamos una animática que era la que más o menos se mantuvo hasta el final. Y en función de esos planos, de esa animática, ya pudimos hacer pues todo lo demás. El problema que tuvimos, como lo ha comentado Koldo, es que en principio, si no hubiese habido pandemia, la secuencia de los barcos sería lo primero que hubiésemos rodado. Estaba previsto, de hecho, ¿no? Para arrancar así el rodaje. Sí. Eso es. Pues porque es algo obvio, porque iba a ser la secuencia con más intervención de VFX, con lo cual tendríamos todo el tiempo de rodaje de la serie, más la postproducción, con lo cual hubiésemos tenido el tiempo que hubiésemos querido. Vino la pandemia, por cuestiones que, bueno, que puede contar Koldo, me refiero de navegación, de cosas que tienen los barcos y todo eso, pues no se pudo hacer hasta un año después. Con lo cual, a nosotros, en cuanto a punto de vista de VFX, digamos que dejamos de contar con 12 meses de poder trabajar esos planos, ¿no? Si os parece, vemos el vídeo comparativa, que creo que es un vídeo estupendo que nos han dado para poder ver un poco el antes y... En este vídeo se va a ver como a la parte superior izquierda el resultado y abajo, en la parte inferior derecha, la animática, ¿no? Y es lo que os comento, que la animática se preparó pues al principio, como casi antes de rodar, por supuesto. O sea, todas las secuencias de los barcos estaban recreadas con esta animación. Y el barco es un barco a escala real. Este que se ve así como muy sencillo, de líneas básicas, está hecha a partir del escaneo vectorial del barco real. Eso es, lo importante es que estos son medidas reales, que después se trasladaron a la realidad, pero son ópticas reales, distancias reales, metros reales, con lo cual con esa información podíamos pues, bueno, establecer un plan de rodaje y sobre todo saber dónde podíamos rodarlo, porque eso también fue Porque era una movida, o sea, la complejidad de esto, que parece una chorrada, pero es que es un barco que es pequeño, aunque pues, tiene 40 metros de eslora, pero tiene unas limitaciones espaciales muy grandes, mucha figuración dentro, que pues en algunas escenas hay que esconderla, o sea, depende cómo ruedes para un lado o para otro, pues la gente tiene que estar, ahí tienes como 30 personas de equipo, 80 figurantes, la tripulación real del barco, porque ese barco lo tienes que mover, hay que arriar velas, izar velas, o sea, había ahí 100 y pico personas que no pueden estar en la cubierta, o sea, entonces, claro, nos planteamos que el rodaje en mar abierto no lo podíamos realizar con todas las necesidades que teníamos. Entonces, la mayoría de las escenas, el 80% de las escenas de estas secuencias están rodadas amarrado a muelle, el barco, porque necesitamos toda una logística auxiliar de personas, sobre todo, y de maquinaria que tiene que estar en tierra, entrando y saliendo a la cubierta, porque si no, no podíamos haberlo rodado. Entonces, al rodarlo en tierra, ¿qué tienes el problema? De los fondos, que tienes que recrear un mar abierto, pero estás metido en un puerto. Entonces, eso fue una movida importante. ¿Cómo trabajasteis sobre todo porque bueno, tenemos un vídeo, pero por limitaciones de tiempo no vamos a haber dedicado a documentación, porque claro, siempre se habla un poco de cómo se documenta, ¿no? Pues un creador, un guionista, un director, pero vosotros también tenéis que hacer una labor de documentación también muy, muy intenso, porque estáis haciendo ese mundo, ¿no? Y tenéis que utilizar referentes, ¿no? de la realidad, ¿no? Sí, bueno, nosotros, la serie contaba con un historiador, ¿no? Asesor histórico que nos asesoraba y bueno, cualquier duda que teníamos se lo preguntábamos. Lo que pasa que, claro, que esto es una representación, ¿no? Entonces, realmente nosotros jugábamos, por ejemplo, cambiábamos un poco las cosas como para que fuese más o menos creíble, pero aunque no fuese real. Por ejemplo, el mascarón de proa de la Fortuna es algo que no era habitual. Nuestro mascarón de proa, por ejemplo, es una figura alegórica a la diosa Fortuna. Eso realmente nunca existió en ningún barco. Sin embargo, y eso nos lo dijo el asesor histórico. Pero bueno, a nivel dramático, a Alejandro le gustaba la idea, sobre todo por un plano de hundimiento del mascarón. Y entonces, bueno, todo eso, o sea, tenemos que llevar una especie de equilibrio, ¿no? Entre lo históricamente correcto y lo que queríamos como modificar un poquito para aumentar, ¿no?
la narración, ¿no? Sí, pero el asesor histórico estaba en set todos los días, Todos los sentado días, con sí. Alejandro y viendo cada cosa del plano. Entonces se discutía, siempre que había una duda, se hablaba entre todos, se decidía qué primaba, ¿no? Quería preguntar ya para mi última pregunta antes de dedicar 5 minutos, por si hay alguna pregunta del público. Desgraciadamente esta semana se ha hablado mucho, ¿no?, sobre la seguridad, ¿no?, en los rodajes. En una gran producción como esta, sabemos que en España hay unos protocolos muy, muy estrictos, que además han sumado la situación de COVID, cuando se tiene que hacer algo tan complejo, ¿no?, que está el Ejército, que está la Guardia Civil, están casi todos los cuerpos de seguridad, que hay una gran batalla, ¿no?, que en algún momento también tiene como también mucha acción. Para vosotros, ¿cuál es, digamos, no sé, alguna anécdota o alguna cuestión que nos podéis contar o vuestra propia visión, ¿no?, sobre la importancia de la seguridad en ese contexto? A ver, es que en eso nosotros tenemos bastante cuidado y un departamento de riesgos laborales que hace un estudio de todo lo que pasa en rodaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un desglose de las secuencias de acción, cualquier cosa que tenga X peligro, y entonces ellos hacen un informe y un estudio y unas recomendaciones para cada día. Y es verdad que se tiene que tener mucho cuidado. Siempre te pueden pasar cosas por mucho cuidado que tengas, pero nosotros... Afortunadamente tuvimos casos muy aislados y de carácter pues muy residual. Sí. Y eso que pues yo creo que han participado en la serie, no sabría decir a ciencia cierta, pero yo creo que más de cerca de 5.000 personas diferentes. Sí, en este sentido, estos días también se ha hablado de, digamos, de cuál es el estándar, ¿no?, y que obviamente el estándar que tenemos aquí en rodajes es muy elevado de seguridad, y que eso afortunadamente pues evita desgracias, ¿no?, que se viven en otras cinematografías donde hay mucha más precariedad y mucho más... Sí, pero hay que estar muy encima de estas cosas, ¿eh?, porque es verdad que lo que ha pasado en la película esta en Estados Unidos es que los estándares los habían bajado bastante. Entonces, no es lo normal. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad antes de terminar? Ahí, Óscar. Creo que te tienen que... ¿Hablo? Sí. Cuando afrontáis el tema de las estrellas que vais a traer internacionales a la producción, ¿tuvisteis que hacer algún cambio de última hora por el tema COVID o se pudieron mantener las que ya estaban preestablecidas? Porque al ser internacional seguramente hubo algún problema grave, ¿no? Nos pilló el COVID en pleno proceso de casting. Entonces, siempre los actores que elegimos tuvimos la suerte de que vivían en Inglaterra. Entonces, eso nos facilitó mucho el tema. Pero es verdad que alguno de los papeles que teníamos casteados, pues tuvimos que recastearlo en España. O sea, que tuvisteis como dos fases, ¿no? Dos fases de preproducción, ¿no? Tuviste la que hicisteis y cuando saltó el COVID tuvisteis que volver a reestructurar casi todo, ¿no? Exacto. Empezamos la preproducción en enero, si no me equivoco, y en marzo tuvimos que parar y volvimos en mayo, en cuanto pudimos salir a la calle, básicamente. Y todo esto, o sea, ¿hubo miedo a que se cancelase el trabajo? Sí. Vale. Todo el rato, sí, porque nadie sabía muy bien qué hacer. Las productoras estábamos todos como locos intentando tener un protocolo para poder arrancar cuanto antes, pero tampoco había garantías de nada, los seguros no cubren las pandemias. Entonces, Movistar y la productora, pues para todos era un riesgo muy grande ir adelante, pero teníamos compromiso pues, con todo el equipo y con el proyecto. Entonces se dio luz verde y... Sí, hay que agradecer a Domingo Corral de Movistar Plus y Fernando Bobaira de Mod Producciones que tomaron la decisión de seguir adelante. Sí. Que fue la correcta, que en el momento nadie la tenía... Sí. Teníamos dudas todos, pero bueno, que es que hay que tirarse a la piscina, ¿eh? Pues enhorabuena, chicos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Venga, chicos, ahí. Chicas. Quiero que pregunten mujeres, por favor, que luego no preguntan mujeres. Gracias. Tenía entendido que habíais rodado también en IFEMA, que en aquella época se anunció también precisamente ante la caída de ferias y tal, como un plato de rodaje, ¿no? La posibilidad de poder rodar ahí. No sé si me lo podéis confirmar o es una información que no tengo constancia. Es una información no correcta. O sea, localizamos en IFEMA, estuvimos valorando la posibilidad de rodar allí,
pero no, al final no rodamos. No como plató. Nosotros, una de las partes también de la serie son aeropuertos. Hay distintos aeropuertos de distintos lugares del mundo y tuvimos que buscar muchos sitios. Y FEMA lo estuvimos valorando para hacer algún aeropuerto, pero al final nos fuimos a 2 instalaciones de Madrid Destino, a la Madrid Arena, en la Casa de Campo, y a la Caja Mágica. Ahí rodamos bastantes cosas, sobre todo en el Madrid Arena, pero en IFEMA no rodamos nada nosotros. ¿Más preguntas? Ahí. A mí me gustaría preguntaros, una vez que está tomada la decisión de que no es posible rodar en Estados Unidos, ¿cómo es el proceso de, habéis explicado un poco los ministerios, cómo es el proceso de buscar localizaciones en Madrid que se asemejen lo máximo posible a Estados Unidos? Si vais presencialmente, tiráis de un catálogo, también con la pandemia por medio para poder ir a visitar sitios, ¿cómo fue un poco ese proceso? El primer trabajo fue un trabajo, digamos, de recopilación de referencias online, vía archivo, en el que fuimos buscando referencias de Estados Unidos que nos funcionasen. Estas las enviamos a las empresas de service que tenemos contactadas allá, y estas empresas de service contrataron a localizadores puntuales para buscar localizaciones reales cercanas a esas referencias, ¿vale? Entonces, ahí ya sacamos una selección de localizaciones reales en los lugares hipotéticos donde íbamos a rodar. Y sobre esas, pues ahí hicimos ya una valoración presupuestaria de cuánto podíamos podíamos traernos de esas referencias reales que habíamos encontrado a Madrid o a España, y cuántas pues realmente no íbamos a encontrar similares. Entonces, ahí al final se generó esta especie de equilibrio en el que algunas las encontramos aquí, pero siempre valiéndonos de esas referencias reales que ya se habían encontrado principalmente en Toronto y Washington, y otras que las dejamos para allí. Pero luego tuvimos este último giro de guión, que fue que la pandemia no acabó y que no podíamos desplazarnos allá. Entonces tuvimos que buscar aquellas que habíamos dejado para rodar allí, las tuvimos que buscar aquí con mayor imaginación, sobre todo, yo qué sé, abriendo la mente. Y bueno, yo creo que están bastante dignas. Y lo que sí nos dimos cuenta, y eso yo creo que es una lección que hemos aprendido, que yo creo que se pueden traer muchas más cosas de las que se piensa aquí, con todas las facilidades que existen hoy digitales, y que realmente no queda tan mal. Sí, yo creo que en la postproducción y en el trabajo de efectos hay una potencialidad, pues se puede crear cualquier espacio, ¿no, Juanma? Sí. Bueno, yo siempre digo que si se puede rodar de verdad, que se rodee de verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que... el fondo del mar es difícil. El fondo del mar es muy difícil, claro. No, sí, o sea, ahora mismo yo creo que una de las mayores virtudes de lo digital precisamente son los entornos. Nosotros, la mayoría de los trabajos que hacemos es recreación de entornos, y esto significa que, claro, que no hace falta volverse muy loco para buscar un entorno determinado para tu proyecto. Si se puede hacer a lo mejor una construcción limitada y después hacer extensiones, o una localización real y después modificarla. Quiero decir, ahí yo creo que esto es algo que ha llegado más o menos reciente y ha llegado para quedarse. ¿Más preguntas? Aquí la chica está. Hay 2 chicas, muy bien, gracias. Vale, yo tengo una sobre el tema de los efectos especiales, que al estar recreando algo aquí, de algo como Estados Unidos y demás, o sea, habéis quitado, o sea, para las localizaciones habéis elegido sitios como, por ejemplo, a ver, que no te salga típica marca Lidl o algo así, ¿no? O sea, que hayas cogido más o menos sitios que no tengan marcas y demás, o de aquí, o que parezca o más vacíos. Pero, ¿te refieres para recrearlo nosotros, dices? Sí, para recrearlo. Sí, o sea, todo lo que está recreado está inventado, ¿no? O por lo menos está como pasado, porque bueno, es verdad que hay una realidad ahora mismo que es, por si no lo conocéis, el término clearance, que cada vez tiene más importancia, que es como una especie de repaso de derechos. Entonces, lógicamente, todo lo que generamos, nosotros lo llamamos assets, pues todos los assets que pueden tener algún problema de clearance, pues va para Helen. Claro, todo lo que se ve en la serie tiene que tener permiso, básicamente. Entonces, si sale una marca
tienes que tener permiso, o si es muy prominente, quizás borrarlo. Entonces, todas las cosas que se crean desde arte tienen que ser de bancos de imágenes libres de derechos o creadas por diseñadores, todo lo del departamento de arte y todo lo que genere Visual Effects también. O sea, que para cada marca que salía habéis pedido derechos. Se pide permiso, sí, o sea, a no ser que pase de refilón y no se vea mucho, todo lo que se vea prominente hay que pedirlo. Ostras. Y además hay que llevar un listado porque eso luego de cara a ventas internacionales te piden un clearance report. Entonces tienes que tener un Excel con todo lo que sale, una cosa, una tras otra, y el estado de permiso, de dónde ha salido la imagen. Claro. Y el tipo de contrato que tienes. También, los cuadros, por ejemplo, también. Todos los cuadros de todas las localizaciones, tenemos un documento también con todos los cuadros, dónde están, quién firma, ¿no? Los autores o descendientes en casos. Es un trabajo de una parte de producción muy grande. Joder, sí, tanto. Hay una, pues felicidades. Es interesante porque cuando se ven los cuadros en pantalla, eso genera derechos de autor como otro tipo. Y hay una asociación de una entidad de gestión de derechos. VEGAP. Correcto, sí, la conoces bien, ¿verdad? Joder. Ya te digo, son duros, ¿eh? Sí. Los del arte, lo de los cuadros. La otra pregunta que estaba justo aquí, muchas gracias. Con esto ya terminamos, si os parece. Hola, bueno, a mí me gustaría saber, porque en plena pandemia supongo que sería más difícil el tema de mover las fechas y de buscar localizaciones y demás. Entonces me gustaría saber si el nombre de Alejandro Amenábar ayudó y hasta qué punto. Obviamente mucho, sí, claro. Ayudó muchísimo. ¿Hasta qué punto de la producción te facilita su nombre llegar a ciertos sitios? Hombre, ayuda pues, mucho. Yo creo que el ir con un director, con un nombre conocido, siempre ayuda. Y luego lo que también ayuda es el tema o la película que vas a contar, ¿no? Entonces, si la película, en este caso, pues de alguna manera ensalza el trabajo institucional y de toda la administración pública, pues y vas a pedir ayuda a la administración pública, pues obviamente la administración pública se vuelca, ¿no? Y eso es lo que hemos comprobado, que al final pues es una serie que de alguna manera homenajea a nuestro servicio público y pues el servicio público ha colaborado manifiestamente, tanto la administración como las fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército. Entonces, pues tuvimos reuniones con todos ellos. Es cierto que todos querían tener un poco más de protagonismo que el otro, que todos habían sido de alguna manera partícipes en la historia real y cada uno pues tenía su versión de quién había hecho una cosa u otra. Entonces, claro, la ficción al final está inspirado en los hechos reales y no se asemeja al pie de la letra cómo fueron los acontecimientos. Entonces, ahí sí tuvimos cierto debate, pero bueno, dentro de la amistad, o sea, una cosa bastante jocosa. Basado en un cómic que está inspirado en hecho real. Entonces, lo que hemos intentado es distanciarnos siempre del caso real. Eso. Es interesante, y ya con esto terminamos, porque Alejandro Amenábar nació en Chile, Alejandro Hernández nació en Cuba y han hecho una película y una serie de televisión que creo que nos clavan absolutamente. Ellos son españoles que vienen de otros lugares. Yo creo que nos retratan maravillosamente, tanto en Antes de la Guerra como en La Fortuna, sobre todo alguna escena un poco demoledora donde es casi el abogado norteamericano, ¿no? el que le dice a los funcionarios, ¿no? En este caso a los políticos españoles, que tienen que valorar su patrimonio cultural y que hay que poner en valor, ¿no? Eso. Y a veces muy por encima, ¿no? Desde fuera a veces se nos valora mejor, ¿no? O nos dan un toque de atención en relación. Y hay un diálogo creo que muy interesante, ¿no? en ese contexto. Yo obviamente soy fan de los dos, como sabéis, y porque me gusta mucho la manera en la que ponen en valor no solamente nuestro patrimonio cultural en la serie, sino cómo reivindican esa llamada de atención a que nosotros también lo hagamos, ¿no? Y en este sentido se ha demostrado con esta serie que se puede hacer una gran producción a la altura de cualquier major norteamericana en España, con equipos españoles, con creadores españoles, con técnicos españoles al 100% y utilizando también todas las localizaciones, ¿no? En este sentido, me parece que es también un orgullo, ¿no? También esta gran producción. Así que nada, muchas gracias a Centro por acogernos. Os recuerdo que a y media se estrena la serie Dopesick de Disney Plus.
y muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por todo el material que hemos intentado poner, todo lo que hemos podido, y muchas felicidades por vuestro trabajo, a Koldo Zuazo, a Helen Martí y a Juanma Nogales. Y muchas gracias también a todos vosotros por venir.